40 años sin olvido, fuego y silencio en el corazón de la justicia. Cuando la noticia se produce, Caracol se la comunica. ¡Extra! Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Urgente. Acaba de ser tomada la Corte Suprema de Justicia. Atención, la situación es delicada. Están encerrados periodistas de Caracol en la Corte. Juan Carlos, ¿qué pasa? Sí, es una balacera de que se presenta cerca de las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia en el Palacio de Justicia, en la Plaza de Bolívar. Las autoridades acaban de... Guillermo Franco Fonseca en la Plaza de Bolívar. Sí, ya ves, me encuentro acá, a escasos metros de la entrada principal del Palacio de la Corte. Unidades de la PM y de la policía en este momento están contestando los disparos que se producen en el interior, especialmente en el sótano. A esta hora están llegando refuerzos aquí a la Plaza de Bolívar, se están despejando todas las zonas y esa es la situación que se presenta. Pues que las personas que realizaron el asalto, faltando 15 minutos para las 12 del día, sí, estaban dentro del palacio y son quienes disparan, ¿no? Posiblemente como para atemorizar o algo. Es posible porque en los días anteriores había habido buenas medidas de seguridad. Pero hoy prácticamente las medidas de seguridad, pues casi no había medidas de seguridad. Pues mire, doctor, sobre eso, el día 17 de octubre, el periodista Héctor Mario Rodríguez de Caracol, sí, transmitió esta información. Los cuerpos de inteligencia militar descubrieron un plan subversivo para secuestrar a magistrados integrantes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. El 6 y 7 de noviembre de 1985, un grupo de 28 guerrilleros del Comando Iván Marino Ospina del M-19, al mando de Luis Otero y Andrés Almarales, ingresaron fuertemente armados al edificio vestidos de civil. Pocos minutos después empezaron a gritar consignas y a hacer disparos. Un camión reventó el separador metálico de la portería del parqueadero que da frente a la carrera octava, seguido por dos vehículos que conducían personas vestidas con camuflados de las fuerzas militares colombianas y armadas con rifles. Ingresaron por la puerta del sótano del costado occidental, entrada al estacionamiento del Palacio de Justicia, mientras que un grupo de guerrilleros se atrincheró en el primer piso y la puerta principal. El M-19 había hecho las peticiones de rigor, publicación de las actas de la Comisión de Verificación de los documentos del Fondo Monetario Internacional, entre otros documentos, pero la principal exigencia, sin embargo, era la de obligar al presidente Betancur a presentarse al Palacio de Justicia para hacerle un juicio público presidido por la Corte Suprema, teniendo como fiscal a todo el pueblo colombiano, el cual formularía sus denuncias a través de la radio, algo que para el gobierno resultaba descabellado. El gobierno del presidente Betancur decidió no negociar debido a que las circunstancias políticas no daban para una negociación al momento de la toma. Betancur era acusado por algunos sectores de la opinión pública de haberle entregado el país a la guerrilla. El M-19 había roto la tregua y culpaban al gobierno, además de haber realizado un atentado contra el comandante del Ejército Nacional. Varios analistas consideraban que si el presidente accedía a las peticiones de los guerrilleros, el gobierno quedaría mal ante la opinión pública nacional e internacional. La entonces ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, ordenó transmitir por televisión un partido entre Millonarios y Unión Magdalena en vez de presentar la situación del Palacio durante parte de la crisis. Según algunas fuentes, no estaba permitido transmitir la operación de la retoma al Palacio de Justicia. Las estaciones de radio y algunos noticieros continuaron transmitiendo la información en directo. Sin embargo, nuevamente la ministra volvió a dar la orden de impedir que se siguiera transmitiendo por radio lo que estaba sucediendo. Aquí comienza nuestra historia. Alfonso Reyes Echandía, cuéntenos, pero ¿qué hay que hacer? Pues que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente. Pásame el teléfono, magistrado. Un momento, por favor, un momento.
El pasado 4 de noviembre se llevó a cabo un simposio en la Universidad Externado de Colombia en conmemoración a los 40 años de los sucesos del Palacio de Justicia. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejero Duque, dijo lo siguiente. La idea de actos como este es la idea de la memoria, el recordar, el traer de nuevo, pero al mismo tiempo el de la reflexión. Pensar y preguntar qué pasó, cómo pasó, por qué pasó, cuáles fueron sus causas y naturalmente cuáles fueron sus enormes, dolorosas y tristes consecuencias. Pero hay que avanzar un poco y reflexionar. ¿Queremos que el país continúe por esa senda? ¿Queremos que el país repita otra vez los estados de violencia, de respeto, de agresión? ¿Queremos que el país continúe por un camino de beligerancia, de exaltación de los ánimos, de irrespeto al otro? Por eso hemos querido que traigamos en estos días momentos de memoria y de reflexión. Pero al mismo tiempo estos momentos deben servirnos para el reconocimiento de esas víctimas, para el reconocimiento de esos que fueron héroes de la justicia, para el reconocimiento de aquellos que expusieron sus vidas con valentía, pero además inermes, en defensa del alto valor de la justicia y en defensa de la democracia y de todos los valores que la democracia lleva íncitos, sobre todo para el país que estamos construyendo. Y es un reconocimiento a todas esas víctimas, a los sobrevivientes, a todos. Pero además es un reconocimiento a esa gran víctima que fue Colombia. Ese día, esos 2 días, no solo se agredió a las personas que allí estaban, que sí, que fue grande, que fue enorme, que fue doloroso, que fue triste y que fue sangriento, pero se agredió al país. Se agredió a una nación, se logró que algunos desconfiaran de la nación en que estaban, se hizo perder de alguna manera la confianza y fundamentalmente la esperanza de un país. Luego es un momento de reflexión sobre esas víctimas que estaban allá y sobre esas otras víctimas que fueron el país entero y la nación entera. Hoy, esas palabras del presidente de la Corte de la época, esas palabras, que cesó el fuego, deben llamarnos a pensar sobre el futuro del país. Que cese el fuego. Hoy, que cese el fuego de la desinformación. Hoy, que cese el fuego de la agresión. Hoy, que cese el fuego de la descalificación y el fuego de la acusación infundada. Que cesen todos los fuegos que están queriendo dañar al país y que lo están dañando, que están quitándole confianza y fundamentalmente que le están quitando esperanza. Hoy, en este acto, queremos que haya memoria, pero que haya reflexión, que pensemos en el país del futuro, que pensemos en todos los ciudadanos de Colombia y en lo que les espera, que pensemos en qué vamos a hacer y qué podemos hacer todos y todas en el país por una patria mejor, por una convivencia pacífica, por una vida más amable, por un país
que nos reciban las otras generaciones menos amargo, menos doloroso, más conviviente, más pacífico, más seguro y más tranquilo. Debe ser entonces hoy un momento de mirada hacia el pasado para reconstruir lo que se pueda, pero también de mirada hacia el futuro para construir sobre las bases que sean un futuro grande para un país que es grande y que tiene derecho a la grandeza. Muchas gracias. Colombianos, me dirijo a mis compatriotas, a todos mis compatriotas sin una sola excepción, para decirles palabras de aliento, palabras de esperanza, palabras de fe en esta hora dolorosa, de tan dura prueba para nuestra querida patria. Sé que esa fe y esa esperanza pueden haberse disminuido en algunos de ustedes. Tal vez la respuesta negativa de ciertos grupos a la política de la mano tendida para trabajar por el engrandecimiento de Colombia, si bien esa política la han aceptado otros grupos guerrilleros, los mayoritarios, con quienes se suscribieron también acuerdos que se están ejecutando para la consolidación de esa paz tan querida y tan anhelada. Lo primero que les pido a mis conciudadanos en este momento doloroso es que compartan con nosotros la firmeza, la serenidad y sobre todo los sentimientos de solidaridad, la comprensión frente a las víctimas inocentes, directas e indirectas, ilustres, modestas, de los crímenes que ocurrieron ayer y hoy para infortunio de todos, para tratar de verlo como algo que al final debe servir para cimentar aún más la idea de que lo primero que necesita Colombia es el espíritu de convivencia en el sentido de respetar y proteger conjuntamente la vida, honra y bienes de todos. Las anteriores eran las palabras que el presidente de la época, Belisario Betancur Cuartas, le dirigía a la nación. Elena Urambi de Gaín es politóloga e investigadora. Tenía 10 años cuando asesinaron a su padre, el exmagistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, durante la toma y retoma del Palacio de Justicia. En su libro Mi vida y el Palacio, publicado por Editorial Planeta en 2020, reconstruye la angustia y el dolor que vivió junto a su madre y sus hermanas mientras las tanquetas del ejército embestían contra la edificación que se había tomado la guerrilla del M-19 en Bogotá el 6 y 7 de noviembre de 1985. Aunque hubo testigos y videos que mostraban a su padre saliendo vivo del palacio, su cuerpo fue hallado horas más tarde en medicina legal como no identificado y con cadáveres de supuestos guerrilleros. 22 años después, en 2007, la Fiscalía encontró su billetera con documentos de identificación en instalaciones de inteligencia militar. En 2010, tras una exhumación, el organismo de investigación concluyó que había recibido un disparo a corta distancia en la cabeza con una pistola calibre 9 milímetros que para la época portaban altos oficiales del ejército. En 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció que Urán fue víctima de una ejecución extrajudicial.
cuando se cumplen 40 años del Holocausto, retomamos una entrevista que sobre su primer libro, le hiciéramos a Elena Urán en el 2020, cuando en medio del encierro de la pandemia, el país conmemoraba, en aquel entonces, 35 años del siniestro. Tengo dos preguntas muy puntuales que quería comenzar con Elena Urán Videgaín, este diálogo, y luego nos vamos entrando más en el libro. El primero de ellos, o la primera pregunta que le tengo a Elena es, ¿cómo ha sido recibido el libro después de algunos meses ya de estar en librerías a disposición del público? ¿Cómo ha sido recibido? ¿Ha habido polémicas? ¿Cómo ha sido todo ese transcurso desde que el libro salió? A ver, en este momento a mí me sorprende que todavía siga generando tanta atención, incluso más allá de Colombia, porque aunque el libro no se ha traducido a otros idiomas, pero por ejemplo en Alemania lo reseñaron en una emisora de radio, la Deutschlandfunk, que como la más importante, en un programa de literatura política, y yo asumo que ellos lo consideraron importante incluirlo en un programa en el cual por lo general tienen autores alemanes y libros que han sido publicados en alemán, por ser un libro de memoria, y pues Alemania es muy fuerte, ha hecho un trabajo muy importante en temas de memoria, como sabemos todos, sobre todo en lo que tiene que ver con el nacionalsocialismo y la DDR. Ya el tema de su pasado colonial es algo que está en disputa en este momento muy fuerte, pero creo que por eso ellos quisieron como darlo a conocer también. En Colombia sigue teniendo bastante resonancia, también en facultades de ciencias jurídicas o de comunicación, aquí en Estados Unidos también en la Florida, y aparte de como de la esfera pública, que es para mí incluso lo más interesante y más valioso de todo este ejercicio y que con el cual yo no esperaba, es la reacción que ha tenido personas que han sido también en algún momento violentadas y que me han buscado después de leer el libro, que de alguna u otra manera se reconocen ahí a pesar de haber sufrido otro tipo de violencia. Y pues es como, o sea, desde hija de industrial secuestrado hasta ex militantes del M-19, incluso alguien que su familiar estuvo dentro del Palacio de Justicia, aparte del M-19, otros hijos de magistrados del Palacio de Justicia. Y pues para mí esto ha sido como darme a entender, wow, los diálogos de paz que obviamente apoyo y me parece muy importante que estén como las cabezas de los actores armados hablando entre ellos, pero a mí eso en lo personal, si hablamos en temas de reconciliación, no me trajo algo tan inmediato como fue el libro, porque el libro me ha permitido acercarme a todas estas otras personas y como generar esa conexión entre unos y otros, y pues para mí es absolutamente fascinante y reconfortante y reparador y no sé cuántos adjetivos pueda usar, pero sí es un efecto que yo digo increíble, no lo esperaba y es, pues sí, a mí me llena el alma, es muy lindo, es muy lindo. Elena, vamos a ir de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás, pero es que es muy importante eso que usted está diciendo en este momento, y es eso de encontrarse con tantas víctimas y encontrarse con otras víctimas también que tienen desaparecidos o que tienen aún personas que fueron asesinadas dentro del Palacio de Justicia. Pero durante todos esos años, desde esa toma del Palacio hasta la aparición de este libro, ¿usted había tenido contacto con las familias o ha sido a raíz del libro que ellos han comenzado a tocar esa puerta porque han visto que por ahí también hay como una luz que les pueda dar a ellos como algo muy significativo para seguir adelante con sus búsquedas? Sí, previo a la publicación del libro no habíamos estado en contacto por diferentes razones. Supongo que pues la más importante, por lo menos desde mi punto de vista, es que yo no vivía en Colombia, entonces eso lo hacía muy difícil. En algún momento, y lo cuento en el libro, yo entro en contacto sí con Alexandra Sandoval, que su papá era también magistrado auxiliar y a él, bueno, aparece muchos años después que el cadáver de su papá no era el de su papá. Bueno, una historia como todas estas tremendas, pero ella era la única persona con la que yo había tenido algún tipo de contacto. Esto por el lado de los magistrados. Con las familiares de las personas desaparecidas en la cafetería tuve, pero también muy limitado porque fue en
un periodo muy corto en el que yo estuve en Colombia, y con René Guarín hubo algunos intercambios, pero nunca lo que ha producido el libro de realmente acercarnos y tocar esa parte emocional y como que abrir. Y para mí en este momento de tantos odios y tanta polarización y todo eso, como que tocar el corazón de la gente es algo que no se alcanza fácilmente. Y por eso decía que es lo que a mí me ha reconfortado más de haber escrito este libro, porque uno no experimenta eso muy fácil. Entonces ahora, pues a raíz del libro, hubo algunos que me contactaron, otros se dio el encuentro por otras razones, pero que al leer el libro sí, yo creo que todos, y no solamente los que vivimos el drama del Palacio de Justicia de manera directa, pero yo creo que todo Colombia está de una u otra forma, sobre todo los que vivieron en esa época, están afectados porque es un trauma colectivo. Y un trauma justamente es la dificultad para expresar lo que se siente. Uno está sumido en un silencio, en una parálisis, y en el momento en que uno puede sacar todo eso y describir esas emociones y poner ese horror en palabras, eso yo creo que es lo que ayuda a quien lo lee y ha pasado por eso, y a mí misma, a empezar a controlar esa vaina tan horrible que nos tocó. Entonces creo, no sé, puede ser, es como mi interpretación de lo que puede haber generado en otros, pero no sé. Para mí sí, el poner las emociones, describir esas emociones, que es muy complicado, porque cómo describe uno la sensación de impotencia o cómo describe uno el trauma, y eso pues creo que es lo que nos ayuda y bueno, por eso creo la importancia de contar estas historias, porque eso ayuda a humanizar y que nos acerquemos. Usted se fue del país, usted es residente en Alemania desde hace ya 20 años o un poco más, un poco menos, pero la pregunta es que yo le quiero generar con esto, Elena, es al haber escogido Alemania como país residente, como un país donde la acogió usted, ¿eso le ha servido a usted en algo para ese proceso de memoria? Y aparte de ello, ¿qué sentimientos tiene usted para un país como Colombia? Cada vez que piensa en Colombia, ¿cómo lo ve? ¿Qué siente? Bueno, primero empecemos por Alemania. Sí, Alemania es un país que me acogió, bueno, justo cuando fui para volver a estudiar, y me obligó de una u otra manera a confrontarme con lo que yo había vivido por la manera en que ellos mismos han abordado, trabajado o superado su pasado. Siguen intentando superarlo, pero es algo de todos los días, es un proceso en el que ellos están, y dale que te pego al tema de la memoria, y que se entiende la dimensión de estos crímenes de Estado tan tremendos, no se naturaliza como pasa en otros lugares. Entonces a mí, pues sí, cuando yo veía que es que el tema de la Shoah estaba en todas las esquinas, todos los días pasaban una película, los museos, las exposiciones, o sea, todo el tiempo te están recordando sin que sea una cosa abrumadora. O sea, obviamente que es abrumadora porque es que el tema es abrumador, pero de todas formas es como más una cuestión de recordarnos la importancia del Estado de Derecho, la importancia de la democracia, y por qué Alemania ahora puede vivir tranquilo gracias a que confrontó eso tan horrible que nunca más se puede repetir. Porque si no se habla de eso, pues es como, ok, pasó como algo colateral dentro de la Segunda Guerra Mundial y ya está, y después pasa otra cosa y otra cosa y otra cosa. Entonces el hecho de tenerlo como tan presente, como que esto nunca más pueda pasar, ayuda a eso, a prevenir y controlar que no vuelva a pasar. Entonces sí, a mí me ayudó en ese sentido. Además conocí a otras personas que llegaban a Alemania también buscando una democracia más sólida, venían de otros países, de los países canes o hijos de exiliados del Cono Sur y África, Sierra Leona, me acuerdo un muchacho en concreto. Y claro, yo escuchando algo de sus historias, yo veía también ahí similitudes con la mía. Entonces eso a mí me empezó a hacer como clic en la cabeza y como a decir, es que lo que me pasó a mí también es tremendo, y a ver la dimensión de ese acontecimiento y lo que había pasado después, no solamente el 6 y 7 de noviembre, toma y retoma el Palacio de Justicia, sino el después tener que salir al exilio siendo unas niñas, 4 niñitas con su mamá de 37 años, recién viuda y encima con una amenaza encima. Entonces ahí como que yo empecé a mirar y a darme cuenta que eso no era algo así nomás, y que tampoco tenía por qué mantenerlo callado, porque claro, antes a mí me daba como entre vergüenza, entre que no entendía bien qué era lo que había pasado. Entonces Alemania sí tiene un rol muy, muy, muy importante para mí. Y bueno, y con relación a Colombia, pues ha sido un país de amores y odios, porque para mí durante mucho tiempo era difícil como asociar a Colombia con algo bueno cuando
lo que yo había vivido en ese país mis recuerdos eran todos negativos. Pues primero llego con 5 años de Bélgica, donde yo nací, me metí en un colegio de monjas y las niñas eran muy agresivas y a mí me rechazaban porque les parecía que era negra y por ser negra, pues ellas me decían negra, negra, entonces no jugaban conmigo y a mí eso era horrible, pues no lo había vivido en Bélgica, siendo yo morena, pero en Bélgica no lo había experimentado. Llego a Colombia, lo vivo ahí, esas diferencias de clase, de raza, esa cosa tan horrible. Después en mi casa también a mí me generaba mucha confusión que los que vivían, había una tienda abajo, una papelería, y como que ellos vivían todos en un cuartito y yo quería jugar con las niñas, pero como que, o sea, yo me he dado cuenta que hay un montón de códigos ahí sociales, una cosa rara. Después la empleada en la casa, mis papás trabajando. Era muy difícil para mí entender la sociedad colombiana y con una violencia detrás muy fuerte. Y después, pues, cuando ya me estoy acomodando a Colombia, pasa el asesinato de mi papá. Y después tenemos que salir de Colombia, pues, amenazadas. Nos acompaña policía judicial hasta el avión. Y bueno, digo, es difícil con este tipo de experiencias ver algo, sentir algo que una connotación como positiva. Pero eso fue durante mucho tiempo. Ahora, y esto es una de las cosas tan lindas del libro, yo me he dado cuenta, pucha, es que hemos estado cada uno muy solo con estas vivencias. Y claro, la guerra lo que hace es eso también, desarticular unos con otros, que cada uno esté solo en su silencio, en su trauma, en su parálisis, porque ahí es cuando estas negacionistas y victimarios pueden articular más, pueden atentar más, estigmatizar y mover toda su maquinaria para que la impunidad prevalezca. Y yo me doy cuenta, en el caso del Palacio de Justicia, siento que hemos estado todos, en vez de ser como un frente común que reclama y le muestra al país, esto no es algo solo nuestro, sino de todos, sino cada uno por su lado. Pero a raíz del libro he podido conocer también otras historias y ver que sí, que cada uno vivió su historia de una manera terrible y que Colombia lo que es un país maravilloso. O sea, la solidaridad que hay también entre la gente. Yo eso, por ejemplo, o en Alemania la solidaridad se entiende de otra manera. A mí me gusta mucho la solidaridad como lo entendemos quizás en los países latinoamericanos, del día a día, ese cariño en las conversaciones. Yo no sé si la gente me pueda entender cuando yo lo menciono acá, pero no es obvio que la gente sea cálida en el saludo, en el yo te ayudo, estás buscando trabajo, yo te ayudo, yo te pongo en contacto con tal. Eso no es tan obvio. Y esas cosas alimentan el día a día. Y pues eso lo tiene Colombia, la alegría que tiene la gente a pesar de todas esas adversidades. Yo no sé, esa capacidad de resiliencia, eso no hay en otros lados. Entonces, y bueno, y el libro también me ayudó a darme cuenta, algo que quizás el dolor no me permitía ver, es que durante ese 6 y 7 de noviembre, pues todos los amigos que estuvieron acompañándonos, nosotros no teníamos familia más allá pues de mi mamá, mi papá, mis hermanas, entonces quienes nos estuvieron acompañando pues eran nuestra familia en ese momento y estuvieron todo el tiempo mientras estuvimos en Colombia intentando ayudar a mi mamá. De hecho, el cuerpo de mi papá no lo hubiéramos encontrado si no es por una amiga. Ella, digamos que cambió lo que podría haber sido nuestra historia, podríamos seguir buscando el cadáver de mi papá y gracias a una amiga lo encontramos y después estas personas siempre han estado ahí, siempre. Entonces es también como darme cuenta de la importancia de los valores, pues de la amistad y de esa amistad en Colombia. Y mi papá pues era una persona que amaba profundamente a su país, por eso él volvió y yo fui por primera vez a Colombia porque él quería trabajar por su país y pues yo ahora entiendo por qué. En ese momento cuando él lo mataron yo decía, pero mi papá, o sea, como que me sentía un poco traicionada porque decía, él prefirió venir a trabajar por su país a pesar de que sabía que era un país en guerra, en vez de que nos hubiéramos quedado en un país en paz como Bélgica. Y yo me sentía un poco, sí, como prefirió a su país y mire lo que le pasó. Pero ahora me doy cuenta cuáles son las razones por las que uno quiere trabajar por un país como Colombia y son totalmente legítimas y pues obvio que vale la pena. Hay cosas traumáticas en toda esta historia. Obviamente, estamos hablando de una toma y retoma donde hubo 98 muertos, 11 desaparecidos. Todo esto también llevó a que usted de alguna manera enmudeciese casi, no sé, por un periodo de tiempo. Hubo un silencio muy profundo suyo, un silencio porque ahí usted lo ha venido contando. No entendía la dimensión de las cosas, no sabía cómo eso. Y después de tanto tiempo, Elena, y de tanto ir pensando
pensando en eso y en esa situación y me imagino que era algo recurrente, iba y venía, iba y venía, iba y venía. Finalmente decide usted escribir todo esto, decide usted sentarse y contar la historia. Sí, los primeros años fueron de silencio absoluto e incluso como a hacer de cuenta que no había pasado nada, porque, bueno, primero porque no nos habían dado los elementos para entenderlo, o sea, en estos casos creo que es el Estado el que tiene que aportar como las herramientas para que uno tramite el duelo de manera pública y privada, y no hubo, lo que hubo fue al contrario, callarnos, y ellos nos querían además lejos. Entonces nosotros salimos de Colombia sin entender bien qué es lo que pasó, y pues siendo una niña yo lo que quería era como ya dejar eso que acababa de vivir y acomodarme a todas lo que implica migrar, que ya de por sí pues es muy estresante, o sea, uno tiene que acomodarse a un nuevo idioma, hacer redes, hacerse pues un camino, o sea, son muchas las exigencias de migrar, y siendo un niño uno quiere rápido pertenecer al lugar, uno quiere como mimetizarse y ser, o sea, pasar desapercibido. Entonces para mí lo que había pasado en Colombia era, yo sabía que eso lo tenía que como mantener ahí bien guardado, bien guardado, bien guardado, porque yo como le explicaba a un gringo lo que pasaba en Colombia cuando yo misma no lo entendía, primero, que no nos lo habían querido explicar, segundo, era una niña, entonces más difícil de entender, y tercero, pues tampoco quería, si me ponía a hablar de violencia en Colombia, que dijeran, pues claro, allá todos esos salvajes se matan día y noche, o el narcotráfico, o cualquiera de estas estigmatizaciones que pueden surgir de un comentario de estos. Entonces luego en España pues era igual, entonces yo como que procuré esconder eso, esconderlo y taparlo, porque además me generaba mucho dolor, no tenía todavía la fuerza para confrontarlo, entonces yo creía que al mantenerlo silenciado me estaba protegiendo, y la energía que uno necesita para eso es brutal, eso le repercute a uno pues en lo cognitivo, en todo, porque es mucha la energía que uno está manteniendo ahí en controlar las emociones, y a cualquiera eso le enferma. Entonces finalmente cuando llego a Alemania, pero pues no inmediatamente, eso fue un proceso de muchos años, lo que conté antes, no solamente los alemanes y su pasado, o estas personas que también venían de otros países con pasados violentos o en guerra, sino también después, ya en el momento en que yo soy madre, empiezan las preguntas de mi hijo sobre su abuelo, y entonces ya como que ahí yo empiezo a pensar, ok, yo ya tengo que cambiar, ya no estoy en el por qué me pasó eso a mí y cómo pasó, sino ahora cómo le voy a explicar todo este horror a mi hijo, y empiezo yo a escribirle a él, y entonces pues claro, tuve que empezar a tramitarlo para podérselo explicar a él, y ahí empieza como el proceso de escritura, justo con las preguntas de Manuel. Después viene mi idea, yo voy para la segunda exhumación del cuerpo de mi papá a Colombia en el 2018, y ahí, no sé, empieza como el tema de la Comisión de la Verdad, y yo no entendía muy bien cómo era que eso iba a funcionar, y se me ocurre preguntar si uno puede escribir pues como un informe a título personal, o si tiene que ser en colectivo, cómo era la cosa. Entonces me dijeron, no, pues parece muy bueno que lo quieras hacer, puedes hacerlo a título personal. Entonces ahí, bueno, empiezo como a escribir pues todo las afectaciones, digamos. Entonces otro proceso de elaboración de mi pasado, y bueno, y en algún momento mientras estaba en esas, aparece la editorial Planeta con la idea de que escribiéramos un libro. Yo ya antes había escrito pues como artículos de opinión para El Espectador o para un periódico que se llama El Diario Es en España, y alguien de Planeta, de hecho mi editor en Planeta, los vio, y sí, el tema de la memoria, el tema de Colombia pues era recurrente ahí en mis artículos. Entonces me dijo, ¿qué te parece si escribes un libro al respecto? Y yo le dije, pues me parece buenísimo porque yo estoy en eso. Entonces bueno, ahí ya empieza todo el proceso. Yo dije, ok, si lo vamos a publicar, tengo que hacer una investigación mucho más profunda, ya no es solamente mi experiencia emocional y las afectaciones y cómo se lo cuento a mi hijo, sino tiene que estar, lo que yo cuento ahí tiene que estar todo muy sustentado. Entonces hago pues toda la investigación con sentencias judiciales, necropsias, entrevistas, artículos de prensa, libros. ¿Qué encontró usted en esa investigación, en medio de esa investigación, Elena, que le ayudara a clarificar mucho más lo que había sucedido con su padre, por ejemplo?
fue claro para mí es que mi papá, aunque mi papá hubiera logrado salir vivo de la batalla, él estaba destinado a que lo mataran por pensar diferente. Y también me di cuenta del carácter racista y la discriminación que se utilizó en toda la operación, que fue determinante a la hora de escoger o seleccionar por parte del ejército a los que ellos llamaban especiales y a los que dejaban ir. Y que ahí también mi papá estaba con todas las de perder, porque mi papá era una persona pues en ese momento bastante joven, él era moreno y evidentemente las personas que ellos después desaparecieron, pues eran personas que según el ojo militar no eran personas de bien. En algún momento dice el mayor Frasica que ellos cuando le preguntan en una indagatoria al respecto, él dice nosotros no, o yo no hablaba con los rescatados, pero sí hubo uno que me pareció que no era común. A ese sí dije que lo detuvieran y yo pensaba, ¿común? ¿Y qué quiere decir común para el ojo militar? ¿Qué es común y qué no es común? O sea, absolutamente racista y clasista y sí, cuando vemos pues todas las personas que trabajaban en la cafetería, después se encuentra una lista con el nombre del, en una bóveda secreta de caballerizas, en el Cantón Norte, la fiscal Ángela María Buitrago encuentra una lista con los nombres de los guerrilleros y escrito a mano estaba el nombre de mi papá y el nombre de Manuel Gaona, otro magistrado también joven, que además también tenía unas posturas, pues era un demócrata y humanista, pero eso en una época igual que ahora donde el ejército tiene tanto poder, pues era muy... lo hacía estar a los dos en la mira. Pero no solamente eso, otra cosa que a mí me impactó mucho al escribir este libro fue casi todos los magistrados de la sala penal y constitucional, casi todos terminaron después muertos. No sé si todos, pero muchos, incluido el presidente de la Corte Suprema, Reyes Echandía, tenía un disparo de un arma que no era la del ejército, tampoco eran las que usaban los soldados, que eran escopetas, sino que era de 9 milímetros, como la de mi papá, como la de Gaona. Lo que pasa es que muchos de estos cuerpos después los quemaron, los calcinaron, que fue lo que intentaron hacer con mi papá también y no lo lograron. Entonces, pues la identificación fue más difícil para hacerle todas las cuestiones forenses, pero tenían una bala y eso no hay discusión. ¿Quién mató a estas personas? ¿Quién disparó el gatillo ahí? Y que estos magistrados, muchos de ellos, no sé si todos, pero yo podría aquí mencionar 6, venían de o ninguno de ellos pertenecía ni a la clase, ni a la élite económica, ni a la política, habían llegado a sus puestos haciendo un esfuerzo muy, muy, muy grande para llegar a ese lugar, ejercer esos cargos, pero también, pues, como vimos después, lamentablemente, unos puestos que en la rama judicial, que en Colombia es totalmente desprestigiada y como se vio en el Palacio de Justicia, no fue respetada como debía haber sido. O sea, el ejército decía que se estaban salvando la democracia y las instituciones, pero curiosamente atacando a quienes comprenden esa rama judicial. O sea, los funcionarios de esa rama judicial fueron los que se mató, pero el ejecutivo y los militares de la época decían que estaban defendiendo las instituciones. Entonces, yo me pregunto si estas personas hubieran sido de familias de la élite tradicional colombiana, los que han manejado el país durante décadas, si se los hubiera dejado morir también, como pasó con los magistrados, porque a ellos los abandonaron. O sea, están las grabaciones del presidente de la Corte llamando por favor que cese el fuego y el presidente de la República no le pasó al teléfono. Lo único que hicieron fue entrar, sacaron con vida a la esposa del ministro de gobierno de la época y al hermano de Belisario, a la esposa de Jaime Castro y al hermano de Belisario de Betancur, y a los demás, sálvese quien pueda. Algunos salieron por sus propios medios, que se reía el entonces presidente del Consejo de Estado diciendo que qué desvergonzados estos ponernos en la lista de rescatados cuando nosotros no nos rescató nadie, sino que nosotros salimos por nuestros propios medios y teníamos que estar contentos de que no nos hubieran agarrado a balazos al salir. Pero eso, unos salieron por sus propios medios y otros los dejaron allá. Los disparos venían de parte de ellos, a diestra y a siniestra, a pesar de que ellos pedían por favor que cese el fuego. Entonces yo me pregunto cómo habría sido la situación en
ese caso, si hubieran sido de familias tradicionalmente de poder en Colombia. Lo que Y también, eso fue para mí muy impactante y claro. muy... Lo que también puede llegar uno a concluir después de leer su libro, Elena, y también el libro de Anna Cardigan, El Palacio de Justicia, es que en el fondo lo que había también era como una especie de sed de venganza del ejército, Sí. esa retoma del palacio. Sí. Claro, el M-19 había acordado un armisticio con el gobierno, o un acuerdo de paz, y ellos pues habían varios sectores del Estado que se oponían a esos diálogos de paz, igual que hoy. El ejército no lo veía con buenos ojos y habían cometido algunos ataques a campamentos de la guerrilla. La guerrilla, previo a eso, se había pues tomado años atrás, creo que fue en el 83, puede ser 82, la toma de la embajada de República Dominicana, se habían robado las armas del Cantón Norte, bueno, en el 79 creo que fue eso. Habían hecho muchas operaciones o actos que para el ejército resultaba absolutamente humillante y no veían la hora de vengarse. Con el M-19 tenían una pugna en especial, mucho más que con las otras guerrillas. Y la toma del Palacio de Justicia incluso estaba anunciada. Habían incluso encontrado los planos del Palacio de Justicia en una casa. Ellos sabían que se estaba preparando esto e incluso el M-19 lo había anunciado, creo que en un periódico para otra fecha, pero ya se sabía que iba a venir. Entonces el día 6 y 7 de noviembre, bueno, el 6 de noviembre, casualmente el edificio del Palacio de Justicia amaneció sin guardias. Los miembros de la guerrilla pudieron entrar como Pedro por su casa y enseguida estaba el ejército rodeando el edificio, había francotiradores, llegaron helicópteros, o sea, no hubiera podido reaccionar de esa manera si realmente los hubieran tomado por sorpresa, porque por ejemplo los tanques de guerra estuvieron como en media hora en el Palacio de Justicia, algo que les... 40, no tengo con exactitud el tiempo en el que llegaron, pero sí sé que les hubiera tomado mucho más tiempo llegar, mínimo hora y media, desde donde los solían tener parqueados, y ellos llegaron mucho antes. Y esto era imposible si no lo hubieran sabido con antelación. Nunca se aclaró por qué habían quitado la guardia del Palacio de Justicia. Después le echaron la culpa al presidente de la Corte Suprema, Reyes de Chandía, cuando él ya estaba muerto, algo que, bueno, refleja esta gente, pero además algo que el presidente del Consejo de Estado dijo claramente: esto es imposible porque para que el presidente de la Corte Suprema diera esa orden tenía que hablarlo conmigo, o sea, nosotros dos teníamos que ponernos en contacto y él nunca lo habló conmigo. Esto es absolutamente falso, pero sigue sin aclararse quién quitó la guardia, sigue sin aclararse el fuego que empezó a pocas horas, quién lo propició, porque cuando arrancó el fuego en el primer piso, ya en ese momento la guerrilla no estaba en el primer piso, estaban en el tercero y en el cuarto. Hubo después testigos que dijeron que vieron al ejército con galones, pero al final también. Y bueno, hay muchas cosas que siguen sin aclararse, y no porque no se pueda, sino porque pues es un caso emblemático en los que muchas de las personas del momento siguen estando en puestos de poder. Pues no hay más que ver a Jaime Castro, está de embajador ante la OSD en París, tranquilo. Ellos atenidos, como dijo la vicepresidenta, de puesto en puesto, con la plata de los contribuyentes, ellos viviendo y en impunidad absoluta. Entonces se blindan unos a otros, el ejército trabaja para la élite, les hace sus cochinadas y los otros después los protegen, y siempre, y así, y nada más hay que ver lo que está pasando ahora con el señor Uribe, los falsos positivos. El libro sirve para mostrar cómo funciona la impunidad, cómo funciona un crimen de Estado y por qué hay que conocer lo que pasó ayer, porque es que lo que pasó ayer no necesariamente sea la causa de lo que pasó hoy, pero hay una continuidad directa. Ahora que usted hace referencia, Elena, a los falsos positivos, se podría pensar también que con esto que sucedió en la toma y la retoma del Palacio de Justicia, se podría hablar también que ahí fue como una especie, como un inicio de esos falsos positivos. Sí, sin duda. Yo me puedo imaginar que incluso previo al Palacio de Justicia ya esta práctica era algo habitual dentro de las Fuerzas Armadas, pues la doctrina de seguridad nacional del señor Turbay, donde hubo tantas desapariciones y torturas, no creo que no lo
hubieran aplicado. Pero sí, en el caso del Palacio de Justicia y en el caso de mi papá, hay un caso claro. A mi papá también lo acusaron de ser guerrillero y con eso querían legitimar su muerte y ya. Y como la gente en Colombia ha aceptado esa razón como tan fácilmente, como, si es guerrillero, no, pues entonces se lo buscó. Y la gente no entiende que es que esa no es la función del ejército. Si el ejército, como dicen ellos, capturan a alguien, ellos no tienen que matar a esa persona, ellos tienen que llevarlo ante un juez y el juez determina qué hacer con esa persona. Para eso existe la justicia. Pero la gente cree que, no, porque era guerrillero, entonces ya, entonces listo. Entonces lo aceptamos porque él se lo buscó. Así no funcionan las cosas en un Estado de Derecho y en muchos de estos casos, como lo vimos con todos los muchachos mal llamados falsos positivos, no eran ni siquiera guerrilleros. Entonces, el tema del enemigo interno y que hay que estar matando a diestra y a siniestra y simplemente decimos que era guerrillero y con eso todo el mundo lo tolera, pues ha funcionado a la perfección. Y ya es hora, o sea, ya con esto, estas dimensiones de 6.402 muchachos, es de verdad, a mí me quita el aliento y yo no entiendo cómo podemos seguirnos mirando unos a otros sin vergüenza. Esto es una vergüenza de todo un país. Esto no es solamente el ejército. Para mí, esto es una responsabilidad de todos como sociedad. Lo mismo que pasó con el nacionalsocialismo. Esa culpa que tienen los alemanes, la tienen para mí con razón. Tienen una responsabilidad, es que son sus abuelos y sus tatarabuelos que hicieron eso. Pero hay que ya llegar un momento y darse cuenta, o sea, ¿dónde están las bases morales del ejército al que nosotros pagamos? No existe, no está y no podemos seguir tolerando eso. Yo no voy tan allá a decir que no exista ejército, no sé, aunque el ejemplo de Costa Rica me parece muy interesante, pero si no está para atacar a sus propios ciudadanos, ¿cómo nos vamos a identificar con ese ejército? Si hoy dice que somos guerrilleros, entonces vienen y nos matan y la sociedad callada. Entonces, bueno, el caso del Palacio de Justicia lo muestra muy bien. El caso de mi papá, lo he dicho varias veces, intentó ser un caso de falso positivo, pero tuvimos la suerte de que la amiga encontrara su cadáver antes de que lo tiraran en una fosa común. A él primero lo intentan quemar, calcinar su cuerpo ahí, como pasó con el de otros magistrados. En la necropsia se vio que tenía pedazos del cuerpo quemado. Por alguna razón no se logró quemar su cuerpo a tiempo, no sé qué. Entonces lo llevan a medicina legal. Y en medicina legal lo meten en un cuarto que llaman el cuarto de los guerrilleros. Ahí estaba como NN desnudo junto con el cuerpo del magistrado Gaona, el de la magistrada única mujer y la primera mujer magistrada de la Corte Suprema, Fanny González, y los guerrilleros. Estaban todos ahí, NN, y desnudos y lavados. Y a ellos, yo no sé qué pasó con las otras dos personas de los magistrados, no sé qué pasó con los de los otros guerrilleros, pero la idea era echarlos en una fosa común, por eso los tenían como NN, y gracias a esta amiga logramos recuperar su cuerpo, pero si no, y habrían dicho que era el cuerpo de un guerrillero, que lo tenían así como un guerrillero, a pesar de que tenían su identificación, porque 22 años después, la fiscal que abre el caso, 22 años después, encuentra en esa bóveda secreta donde mencioné que había encontrado la lista con los nombres de los guerrilleros, también encuentra la billetera de mi papá con toda su documentación, lo cual dejó en claro que ellos sabían quién era mi papá. Mi papá había pasado por inteligencia, lo habían mandado, sin embargo, como NN a medicina legal y habían escondido sus pertenencias durante todo este tiempo. Es hora, sí, que Colombia, que nosotros los colombianos comencemos a mirarnos, a enfrentar este pasado, a conocer todo esto, lo nuestro, y de ahí la importancia también de la Comisión de la Verdad, la importancia de la JEP, para que esto de alguna manera no vuelva a repetirse en lo posible. Yo le quiero agradecer mucho, Elena, el haber estado hoy con nosotros en esta charla, en contarnos estas reflexiones que hace usted después de tanto tiempo y de haber podido escribir este libro. Muchas gracias también. El 28 de octubre de este año se inauguró la exposición 40 veces noviembre, Memoria, Remembranza y Resiliencia a los 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Esta muestra propone abrir una conversación sobre lo sucedido
sobre la justicia, la resiliencia y la memoria a partir de la revisión de distintas fuentes realizada por el Consejo de Estado en diálogo con archivos de la Biblioteca Luis Ángel Arango y algunas obras de la colección de arte del Banco de la República que junto con testimonios de sobrevivientes permiten conocer el contexto de tensión existente por el anuncio de la toma, las amenazas a los magistrados que laboraban en el Palacio de Justicia durante dicha época y los casos que ocupaban la atención de las altas cortes. Milton Bernal León, presidente del Consejo de Estado, entidad organizadora de la exposición, dijo al inaugurar la muestra lo siguiente. Quisiera iniciar mi intervención con un agradecimiento muy especial al Banco de la República y a la Biblioteca Luis Ángel Arango, lugar emblemático para la cultura y el conocimiento de nuestro país, que hoy nos congrega para inaugurar esta muestra que trasciende el arte y la historia, para tocar lo más profundo de la conciencia nacional. 40 veces noviembre, memoria, remembranza y resiliencia a los 40 años de la toma y la retoma del Palacio de Justicia. Han pasado 4 décadas desde aquel 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando un comando guerrillero del N-19 perpetró la toma del Palacio de Justicia y con la operación militar posterior se convirtió el palacio que honra los derechos y honra la virtud, un horror, un escenario de guerra. Casi un centenar de personas, entre magistrados, empleados, víctimas y contratistas, perdieron la vida o desaparecieron en medio de las llamas y la violencia, dejando un vacío irreparable a sus familias, a la justicia y a la sociedad colombiana. 40 años después, el dolor de estas ausencias y la memoria de quienes nunca regresaron siguen presentes en los hogares y en el corazón de nuestra nación. Hoy, luego de revisar distintas fuentes bibliográficas y los archivos documentales y hemerográficos de la Biblioteca Luis Ángel Arango, presentamos esta exposición que, acompañada de algunas obras de la colección de arte del Banco de la República, nos permite revelar silencios, reencontrarnos con datos desconocidos para las nuevas generaciones y reactivar la memoria colectiva. Esta muestra nos invita a recorrer la historia de la justicia a través de la arquitectura y la modernización de sus palacios de justicia, de las huellas marcadas por el fuego y las llamas de la violencia, recordándonos que la justicia, como valor esencial de la democracia, resistió y resistirá siempre los embates de la violencia y la barbarie. También es muestra artística que nos invita a caminar la historia de reconstrucción de sus instituciones y la lucha de las familias de las víctimas durante estas décadas. En esta exposición confluyen artistas de diferentes generaciones y trayectorias. Vicky Ospina, pesquise de aquellos días como fotoperiodista y cuyas fotografías se han convertido en imágenes icónicas que dieron a conocer la tragedia a nivel nacional e internacional. Y Pamela Loaiza, quien desde el arte contemporáneo reinterpreta la memoria a través de su videoinstalación denominada Ruinas. Aquí se presentan 2 generaciones y 2 miradas distintas que interpelan al observador para seguir cuestionando y para seguir recordando. La exposición está dividida en secciones que guían a los visitantes por una narrativa acompañada de documentos de prensa. Hay una sección dedicada a la creación y desaparición del primer Palacio de Justicia, la construcción del segundo palacio y el anuncio de la toma que precedió a la tragedia. Una segunda sección que tiene que ver con el minuto a minuto de los hechos del 6 y 7 de noviembre. Una tercera que refleja la incertidumbre frente al número de víctimas, que recoge retratos de fallecidos y desaparecidos. Otra más que presenta el contraste entre la tragedia del palacio y la avalancha de los que sepultó Armero. Ocurrió semana siguiente y el cambio de foco de la opinión pública frente a esta otra tragedia natural. Por último, tenemos la reconstrucción de la justicia, la creación del nuevo palacio y la búsqueda incansable de la verdad, la justicia y la reparación durante estos 40 años. Cada parte de la muestra aporta un valor agregado al entendimiento de los hechos. Panfletos originales, registros fotográficos,
expedientes quemados y objetos de las víctimas que nos recuerdan que la historia de la justicia se construye gracias a documentos y archivos, pero pervive en los rostros, en los nombres y los afectos que tejen memoria y perduran en el tiempo. No es casual que esta exposición tenga lugar aquí, en el Centro Histórico de Bogotá, en la biblioteca pública más importante del país. Este espacio abierto y plural permitirá que miles de personas se acerquen a la historia de la justicia en Colombia y a una de sus páginas más velerosas, para que a través de esta muestra puedan aprender y recordar para forjar presente y edificar el futuro. 40 veces noviembre, 40 veces que regresa a la memoria ese 6 y 7 de noviembre que recordamos lo que no podemos olvidar. Hoy rendimos homenaje a las víctimas, a sus familias, a los sobrevivientes. Hoy rendimos homenaje a la resiliencia y con respeto por la memoria y de quienes aún no se sabe su destino. Con este espacio creamos un lugar donde convergen la justicia, la historia, el arte y la sociedad entera en torno a un mismo clamor: que nunca más la violencia arrebate la vida y atente contra las instituciones, que el horror no tenga cabida y se cause nuevamente este dolor en nuestra sociedad. Agradezco nuevamente a todo el equipo de la Biblioteca Luis Ángel Arango, del Banco de la República, del Consejo Superior de la Judicatura, de la Comisión de Calidad de Archivo del Consejo de Estado, que hicieron posible esta muestra. En nombre de la corporación que presido les doy la más cálida bienvenida. Los invito a recorrer esta exposición con el corazón y la mente abierta, con respeto por las víctimas y con la convicción de que la justicia se fortalece cuando la memoria se hace viva. Muchas gracias. El Noticiero TV hoy emitió una entrevista completa con el coronel Plazas Vega, quien respondía preguntas a los periodistas y reportaba lo sucedido hasta el momento. Que no se me acerquen mucho porque todavía hay resistencia en ese sector. En el segundo lugar, quiero manifestarles que la situación está perfectamente controlada. El comandante de la 13ª está adentro dirigiendo las operaciones. Los comandantes de 3 de las unidades están también adentro dirigiendo las operaciones. Hemos tenido algunas bajas, pero la gran mayoría de las bajas son de ellos y sobre todo hemos rescatado la casi totalidad, yo creo que la totalidad de los rehenes que se encontraban vivos. En este momento, ¿cómo está la situación ahí? Está perfectamente controlado, pero todavía hay reductos de resistencia. ¿En qué piso? Hay reductos en el sótano y en el segundo y tercer piso. ¿Cuántas bajas? Explíquenos cuántas bajas de parte y parte. No hemos podido hacer una contabilización de bajas, pero hay bastantes bajas. Hay bastantes bajas. ¿De parte y parte? Pero más o menos se calcula el grupo de guerrilleros de cuántas personas era. Yo no le podría decir en este momento porque sería correr el riesgo de decir alguna información inexacta. Pero lo que sí les manifiesto es que bastantes bajas allá adentro. ¿Cuántos quedan adentro? Yo creo que en este momento deben quedar unos 10 hombres haciendo resistencia. ¿Hay civiles en esas bajas? Que yo sepa, hay un civil, un particular entre las bajas que fue ocasionado por el mismo M-19 en el momento de la toma, que fue el administrador. Coronel, ¿usted entró con el tanque al Palacio? Sí, yo entré con los carros al Palacio, fue la primera unidad que entró porque fue la orden que me dieron. ¿Y qué pasó en esa operación, coronel? Sencillamente recibí fuego de todas partes, pero los vehículos son buenos, no hubo ningún problema. Logramos permitir la entrada del resto de las unidades. El comandante de la brigada entró a la operación y dirigió la operación y continúa dirigiendo la operación desde adentro. Yo saqué el vehículo para tomar una serie de determinaciones más sobre control de la ciudad con otras unidades que tengo afuera. ¿Cuántas personas han sido rescatadas, coronel? Yo sé que hay 2 oficiales de la policía muertos, de los primeros que entraron por encima con los helicópteros, y hay varios heridos. Hay varios heridos del ejército y de la policía, pero creo que esto es poco en comparación con las bajas que tienen ellos, porque yo he visto varios muertos adentro. ¿De cuántos guerrilleros conocen? Yo creo, no, es difícil, ¿no? Pero por el volumen de fuego me atrevo a creer que no suben de 10 en este momento, pero están muy bien parapetados y eso es lo que nos preocupa, porque desde el lugar donde se encuentran, pues fácilmente nos pueden ocasionar bajas. Ahora, ¿cuántos rehenes, coronel, tienen ellos? No tengo conocimiento de rehenes. ¿Y cuántos han sido liberados?
Esa información no la tengo porque el personal que iba siendo evacuado, que iba saliendo, los rehenes que íbamos sacando, los íbamos entregando al 2 de la brigada, quien está ejerciendo un control. Posteriormente, cuando mi general termine la operación, él les dará la información oficial. ¿Y hay guerrilleros capturados? No creo. ¿Se espera que se prolongue? Que se tiene en este momento. ¿Cuál es la que me dices? La instrucción o la decisión. Es decir, la decisión que hay en este momento de parte de las fuerzas regulares, ¿cuál es? Mantener la democracia, maestro. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes ni contra ninguna de las ramas del poder público. En este momento esto es un atentado contra la rama jurisdiccional y eso hay que dejarlo muy claro, que el ejército está en condiciones de mantener todas las ramas del poder público funcionando porque esta es una democracia y para eso estamos, para hacerla respetar. El presidente de la Corte Suprema de Justicia ha pedido cese al fuego. Si a mí me disparan, yo contesto el fuego. Yo entré con mis carros, me recibieron a fuego, disparé. No sé. ¿Qué haría usted? Pero el presidente de la Corte Suprema, el doctor Echeandía, ha pedido... No sé, yo no sé quién esté adentro. Se prolongará. O quién esté afuera. Yo sé que salieron varios magistrados, no sé si tal vez esté entre ellos. ¿Y este operativo se prolongará? No les sabría decir. No les sabría decir. Perdida en el fuego, vos sos mujer, la hoguera, y te quemás, no te dimos más lugar. Perdida en el fuego se fundamenta en la investigación más amplia y rigurosa que se ha hecho hasta ahora sobre los hechos del Palacio de Justicia. La toma del Palacio ocurrida entre el 6 y 7 de noviembre de 1985 por parte del M-19 y después la cruenta retoma por parte del Ejército se convirtió en uno de los episodios más lamentables de la historia de Colombia. Basado en los testimonios de casi 1.200 personas que relataron a jueces de instrucción sus experiencias durante la primera semana tras los hechos y hasta pasados unos meses de la tragedia, el autor reconstruyó el edificio tridimensionalmente con un modelo digital para narrar lo que pasó minuto a minuto y así buscar respuestas. Desde el expediente más antiguo del caso, que incluye actas de levantamiento de cadáveres, hasta transcripciones de grabaciones y videos durante los hechos, sumado a la información técnica de algunos peritajes forenses recientes que describen las condiciones de los restos humanos identificados como víctimas de las que no se tenía noticia desde la masacre, dieron pie a esta exhaustiva investigación donde el edificio es en sí mismo el protagonista. Con corroboraciones objetivas de tiempo y espacio, dadas por millares de testimonios olvidados en los expedientes judiciales y otros recogidos de manera directa, pero principalmente por la inconmovible arquitectura del edificio, la precisión irrefutable de la trayectoria balística y las huellas de violencia sobre lo que quedó de los cuerpos de los muertos, el libro cuenta minuto a minuto cómo la tiranía del genocidio y el terror doblegó la justicia en Colombia. Perdida en el fuego se fundamenta en la investigación más amplia y rigurosa que se ha hecho hasta ahora sobre los hechos del Palacio de Justicia. Su autor, David Marín García, nació en Bogotá. Tuvo formación como antropólogo y ha sido documentalista y fotógrafo de viajes, arquitectura, editorial y de productor, planner estratégico, creativo, investigador de marca y de mercados, y es responsable de la investigación, la producción y la presentación del podcast Arcanos y Reyes de 2020, que antecede y sustenta este libro, y su autor, David Marín, también habló con nosotros para
este especial. David, gracias, como le decía, nuevamente por esa forma suya de darnos a conocer un poco más sobre esto del Palacio de Justicia que desde hace 40 años nos está dando tantas vueltas. Yo ayer, por ejemplo, estuve en la inauguración de una exposición que se llevó a cabo en la Biblioteca Luis Ángel Arango que se llama 40 veces noviembre, una exposición que fue organizada por el Consejo de Estado y donde hay algunas piezas bien interesantes que me imagino que usted debe conocer la mayoría de piezas que han estado saliendo a la luz en estos 40 años. Sí, creo que deben estar las fotos de don Rafael, el fotógrafo del espacio. Creo que hace como unos 6 meses o algo así me enteré de qué se trataba la exposición. La verdad no he ido a verla, pero sí creo tener idea de cuál de todas las cosas que van a salir ahorita en la conmemoración es esa de la que usted me habla. Claro, y esto me lleva a que comencemos ya en este diálogo también a hablar sobre cómo nombrar eso que sucedió en el Palacio de Justicia. Se ha hablado o se habla de él como el asalto, como la toma y la retoma, como el holocausto. Esas son algunas de las maneras en que se ha hablado siempre de lo que sucedió esos 6 y 7 de noviembre de 1985. Sí, desafortunadamente la batalla del Palacio de Justicia, la que se realizó con armas de fuego duró 28 horas y la que se realizó o se sigue realizando como un mecanismo o como una excusa para adelantar campañas de propaganda de un bando y otro, esa batalla no se ha acabado. La batalla de Palacio sigue muy caliente, digamos, sigue viva en la propaganda. Como le digo, de lado y lado, muy temprano, antes de terminarse la toma, ya los organismos de inteligencia militar propagaban especies imposibles y ya nombraban pues al narcotráfico y utilizaban la palabra holocausto, masacre, toma, retoma, etc. Entonces sí, esos han sido casi todos apelativos que tienen una intención muy clara política de producir, de provocar una emoción, básicamente pues en la opinión y en el ciudadano común y corriente a quien nunca se le ofreció la información suficiente para poderse formar un criterio de verdad real sobre los hechos. Holocausto, toma, retoma, a mí no me gusta ninguno. De pronto el de holocausto en el sentido pues expreso de ver ese edificio en llamas, ¿no? Pero pues trae ahí unas connotaciones que además en este momento de la historia de la humanidad, desafortunadamente pues también ya trastocados, ¿no? Hablar del holocausto y del fascismo y de los genocidios, etcétera. Hoy en día desafortunadamente está tan desdibujada la lógica general acerca de eso que incluso la palabra holocausto ya no tiene esa connotación única, unívoca, que eso es una tragedia y no debe suceder. Sí, seguramente seguiremos en esta forma de cómo nombrar, cómo decirle a lo que sucedió durante muchos años más. Pero lo que a mí sí me gustaría que comenzáramos a pensar o hablar, David, es sobre qué le generó a usted, cuál fue ese interés que tuvo usted para llegar primero a hacer una investigación, porque este libro que usted publicó ahora recientemente con Planeta, que se llama Perdida en el Fuego, para contarle a todos nuestros oyentes, es también una derivación, si se podría decir de esa manera, de un primer acercamiento que usted tuvo en esta investigación, acercamiento que se llevaba a cabo o se ha llevado a cabo en este momento. Creo que ya van 14 episodios, David, si estoy mal, que me corrige, sobre esas primeras 12 horas de la toma, y esto también da como resultado este libro. A ver, sí, en el año 20 salió una serie de episodios, de la cual salieron 14 hasta hoy, pero ya no se encuentra muy fácilmente en internet y eso. La idea era que fueran 28, cada uno dura 1 hora. La idea era que la serie completa durara exactamente lo que duró la toma, y la producción de esa serie fue hecha de tal manera, se construyó de tal manera que si usted lo escuchaba de manera continua, la toma empezó a las 11:40 de la mañana de un día miércoles, usted coge cualquier día y a las 11:40 de la mañana le daba play al episodio 1, que en el episodio 3 usted escuchaba al señor Yamid Amad hablando en el minuto 17, estamos hablando de que era la 2 horas y 17 minutos, pues era que 2 horas y 17 minutos después de iniciada la toma, el día 6 de noviembre de 1985, en ese momento cronológico preciso, sonó esa grabación, sonó ese audio. Yamid Amad dijo eso, estaba perfectamente sincronizado, entonces usted lo podía utilizar como una máquina del tiempo. Pero para responderle, a ver, la investigación es un mecanismo, es una herramienta muy grande que sigue dando frutos todos los días, todas las semanas. Le ayudamos a familias, le ayudamos a gente que tiene personas de quienes, por ejemplo, conocen su paradero. Mi padre murió ahí, pero nunca me dijeron cómo, en qué condiciones, etcétera. O
dijo, mire, yo soy la hermana de un guerrillero y a mí no me gusta lo que me dijo la fiscalía porque a mí me parece que están escondiendo la verdad o lo que sea. Entonces cogemos esa herramienta y logramos muchas veces decirle a esa gente en el sentido cronológico y en el sentido puramente factual, digamos, mire, sabemos que a su papá lo vieron acá, sabemos que disparó acá, sabemos que vio una baja acá, sabemos que sus colegas escoltas lo vieron acá y esa es la suerte que él corrió y terminó en este lugar, y al haber terminado en este lugar estas son las violencias que se ejercieron sobre ese espacio y probablemente murió de esta y esta manera. Y a pesar de que suena muy cruel, es muy valioso, digamos, para esos familiares poderse hacer las imágenes correctas de cómo fue ese final, no tener que imaginarse sobre la nada, en el vacío, todas las miles de formas en las que un ser humano le puede hacer daño a otro. Entonces eso ha sido, digamos, supongo yo, muy terapéutico para muchas personas. Esa herramienta continúa alimentándose con información que va saliendo, etc. Esa gran herramienta permitió hacer esa serie en ese orden cronológico y de todo, pero permite también 5 años después coger y sentarse y escribir una narración, ya un libro, ¿no? Porque es que el mecanismo libro y el mecanismo radionovela, digamos, son tan diferentes para transmitir mensajes, etcétera, o el mensaje que se puede transmitir con cada uno de esos mecanismos es tan diferente que cada producto tiene su propia entidad, digamos, ¿no? Pero son todos derivaciones de una herramienta magnífica, inmensa, una herramienta digital que incluye la modelación del edificio, la modelación 3D de las heridas, por ejemplo, que presentan muchos de los cuerpos, las trayectorias balísticas, etcétera, la ubicación de esas víctimas dentro del edificio, la ubicación de los testimonios dentro del edificio, la corroboración de si cuando Víctor decía que a través de una ventana podía ver a un francotirador en una claraboya, si era verdad que desde ese lugar en el que Víctor decía ver un francotirador había un ángulo de tiro y se podía ver no de tiro sino visual, se podía ver esa claraboya y a través de esa claraboya ver a alguien. Todo eso lo permite tanto la maqueta del edificio como la gran matriz que incluye toda la información, testimonios, necropsias, etcétera. Entonces, esa herramienta que hasta ahora ha permitido una serie, un libro y el alivio, digamos, de las enormes dudas de muchos familiares, pues continuará tanto creciendo como dando fruto. Puede hacerse una película, puede hacerse la sustanciación de un dicho en un juzgado, etcétera. No sabemos hasta dónde va a llegar los frutos de esa herramienta. Hasta el momento hay una serie y un libro. Y una película también se estrenó en noviembre y está La Siempre Viva, la obra de teatro de Miguel Torres, que también aborda desde otro aspecto parte de esto, ¿no? Ninguna de esas extrajo información o se soportó en nuestra investigación. De hecho, por ejemplo, me nombra la película Noviembre, en algún momento hubo algún tipo de comunicación con ellos y jamás hubo interés por utilizar una herramienta tan poderosa de corroboración de los dichos. Ellos, digamos, los productos cuando la premisa es solamente el entretenimiento, ¿cierto? Producir algo para el entretenimiento, teatro, las películas, etcétera, pues esa premisa se queda lejos, muy corta de lo que es realmente un ejercicio de esclarecimiento. Y David, usted ha tenido la oportunidad de hablar, de tener, aparte de todos estos materiales, que yo quisiera que habláramos también de esa investigación, ese Excel grande que usted hizo al cruzar toda la información que fue encontrando de lo que sucedió en el Palacio y en la toma y en la retoma, bueno, en el Holocausto, como le llamemos. Usted ha tenido la oportunidad de hablar con algunas de las personas que estuvieron involucradas en esto, llámense víctimas, como llámense también herederos de ellos. Por ejemplo, estaba pensando en Elena Uram. Cientos de personas. Yo hablé con soldados del Guardia Presidencial que siendo reclutas entraron al edificio, hablé con suboficiales, hablé con, antiguos oficiales del ejército que aunque no participaron, pues le dan a uno una visión acerca de la doctrina, acerca de las diferentes, digamos, planteamientos tácticos de una operación de ese tenor. Hablé con los guerrilleros que no entraron al edificio, los que sobreviven. Hablé con guerrilleros que eran amigos de los que entraron y murieron. Hablé con guerrilleros que nunca tuvieron nada que ver con el Palacio, pero que podían contarme, por ejemplo, cómo funcionaba el tema de las comunicaciones, cómo se encriptaba, etcétera. Es que, de nuevo, cuando uno lo que se propone es un ejercicio de esclarecimiento, la cantidad de variables que usted tiene que agotar lo obliga a hablar con todo el mundo, pero además lo obliga a no creer en blanco el testimonio de fulano, sutano o perencejo porque es la hija, o porque fue guerrillero, o porque fue soldado, o porque disparó o no disparó. Cuando a mí el soldado me dijo yo disparé, yo no necesito entrar al edificio, mirar otras evidencias, ver si efectivamente en ese lugar donde el señor me dijo que le había disparado a sutano, si hubo una baja, no la hubo, si esa baja, la trayectoria balística de esa baja coincide con lo que el soldado me dijo. Yo hablé, por ejemplo, con el famoso Rambo criollo, que Rambo no tiene nada, que lo han acusado de ser pues un infiltrado. En mi criterio creo que era simplemente lo que siempre ha dicho y ha sostenido un ciudadano que de la manera, me parece a mí, más loca, pues decidió inmiscuirse en semejante asunto y terminó
terminó viendo cosas que su testimonio nos permitió esclarecer también asuntos bastante importantes. Entonces sí, yo he hablado con todo el mundo, he hablado con los hijos de los magistrados, he hablado con familiares de secretarias, de lo que usted se imagine, son cientos de personas las que además del expediente yo me he acercado y gracias a ellos que quisieron darme su testimonio, lo mismo que muchos que dijeron no quiero hablar con usted o no quiero hablar del tema o ya no recuerdo o bueno, lo que sea. Me nombraba Elena Urán, sí, con Elena Urán hablé en algún momento cuando ella estaba preparando su libro, le advertí que la narrativa tradicional, etcétera, alrededor de la suerte corrida por su padre no correspondía con las evidencias forenses, con los hallazgos tanto de las investigaciones previas como de mi herramienta, mi investigación, y pues ella a su criterio decidió continuar con otro tipo de narrativas. Entonces sí, yo he hablado con todo el mundo. Claro, esas diferencias se deben presentar mucho, ¿no? Me imagino, y usted que ha tenido la oportunidad de entablar esos diálogos, pues esas diferencias que usted encuentra de una manera y la forma como la están narrado en esta Perdida en el Fuego, pues uno también entra a pensar en lo que ha leído, lo que había escuchado y lo que tenía más o menos ya como claro, pero ahí es cuando uno comienza a darse cuenta en las diferencias que puede existir en la narrativa que se tiene de algunos de los afectados, que puede ser esas narrativas que son como tan personales, como tan íntimas y esa narración y ese volver a contar y contar las cosas que puede ir de alguna manera olvidándose un poco de lo que fue realmente lo que sucedió al comienzo, ¿no? Esto puede suceder, eso es muy fácil porque la mente pues es muy frágil y los recuerdos pueden pasar, estar sujetos a cambios, depende y de la medida o de la gente que los vaya contando, de las personas que van hablando sobre esto, ¿no? Y además, digamos, para que hablemos un poco del mecanismo de la memoria, no de la memoria entendida como esta entidad política, ¿no? El centro de memoria, etcétera, sino de la memoria como el mecanismo humano de registrar los hechos, es supremamente maleable, volátil, etcétera, y la habilidad con la que como le digo, la batalla del Palacio continúa en el campo de la propaganda. La habilidad con la que esas víctimas han sido instrumentalizadas para convertirlos en altavoces de esa propaganda, en reproductores de lo que esa propaganda pretende que lo conocido acerca de lo que pasó en Palacio sea la verdad y etcétera, la verdad entendido de nuevo como producto político. Pues la habilidad de esas personas ha sido monstruosa y me parece a mí que también, digamos, ha sido un trabajo muy turbio, muy sucio de uno aprovecharse del dolor, de las preguntas profundísimas de una esposa, de unos hijos, de unos padres, etcétera, que quieren genuinamente saber qué pasó con un familiar que no regresó, con un ser querido que no regresó del edificio, y proponerse uno a mentirles sabiendo que está uno sentado en un expediente que contiene la información suficiente para esclarecer lo que pasó con esas personas, porque es que lo más paradójico, lo más doloroso de mi investigación es que yo utilicé el expediente de 1986, un expediente sobre el que múltiples personas, abogados, etcétera, han estado literalmente sentados encima de esa información. Yo con esa información conseguí esclarecer la suerte de cantidades de personas de quienes no se tenía supuestamente o nos habían dicho que era imposible conocer qué había pasado, cómo habían muerto, etcétera, y no era así, no era así. Entonces estos son unas personas muy hábiles en coger y manipular a unas víctimas que son estos familiares, no solamente de quienes no regresaron a casa, sino incluso de aquellas personas a quienes les entregaron un ataúd para entregar supuestamente a su papá, a su esposo, etcétera, o de heridos o de lo que sea, ¿cierto? Ese trabajo de propagandizar los hechos y de decir esto fue lo que pasó y necesitamos que se alce la voz para decir esto, y además de todo para no hablar de otra cosa, ¿no? Que fue el asesinato del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Eso ha sido un trabajo muy hábil y es muy doloroso ver pues que 40 años después de que esas familias les han entregado los restos de sus familiares identificados perfectamente, que se puede establecer cuál cuerpo era y cómo murió, se continúe obligándolos a decir no, mire, eso no pasó, yo necesito que me digan la verdad porque mi esposo no pudo morir dentro del palacio, a mí me tienen que explicar es cómo lo mataron afuera, cuando no hay ninguna posibilidad física, hablando de la física, de que eso haya sucedido. Entonces ahí lo que le decía al comienzo, el trabajo de la batalla del Palacio de Justicia continúa en el campo de la propaganda, y en ese campo de la propaganda las víctimas de la toma del Palacio de Justicia somos 50 millones de colombianos. Claro, y es que siguen habiendo muchos vacíos, David, en esta investigación o en esto que ha sucedido a través de estos 40 años.
años, vacíos en el sentido que no se sabe a ciencia cierta. Bueno, ya tenemos unos puntales mucho más cercanos a lo que pudo haber sucedido en concreto dentro del palacio a través de su libro, a través de esta investigación que usted ha realizado, pero también existen otros vacíos de toda esa gente que salió del palacio y fue trasladada a la Casa Museo 20 de Julio y de ahí algunos de ellos a la brigada militar, a los cuarteles de Usaquén, como dicen que sucedió con algunos de ellos. Hay unos vacíos todavía que son difíciles como de llenar, ¿no? Como de poder completar esas piezas, que hacen falta ese rompecabezas para tener como un panorama mucho más amplio realmente de qué fue lo que sucedió con todas las personas, con todas las víctimas que estuvieron en esos días en el palacio. No, Víctor, le reitero, mire, ese vacío, ese mito de la imposibilidad de conocer episodios, escenas, sucesos enteros dentro del palacio, eso es una mentira, eso es un artificio. Lo que mi investigación demuestra no es solamente el esclarecimiento de unos sucesos en orden cronológico, sino que el Estado colombiano, por extensión, los representantes legales que hacían parte de ese caso enorme judicial del Palacio de Justicia, pero el Estado colombiano había acopiado para el año de 1986 suficiente información para dejar vacíos muy pequeños, básicamente instantes, segundos, en los que no se puede esclarecer con total certeza lo que sucedió. Eso que usted me dice no es así. No hay esos grandes vacíos, no hay esos grandes misterios. Existe información suficiente. Esa información la recopiló el Estado colombiano y esa información la han tenido las partes del caso desde inmediatamente sucedidos los hechos. Esa es la gran mentira. Ese es el gran artificio de la toma del Palacio de Justicia. Hacernos creer que no era posible saber. Si un ciudadano en su casa, sin presupuesto, sin sus propios ahorros, pudo esclarecer la toma, lo podía hacer el Estado, pero también lo podían hacer las partes intervinientes en los múltiples procesos judiciales que ha generado la toma del Palacio de Justicia. De las personas que fueron llevadas al batallón Charri Solano, la única que no aparece es Irma Franco. De resto, 2 estudiantes de la Universidad Externado de Colombia que fueron llevados al Charri Solano, o sea, a quienes se les empezó a producir ese periplo que lleva a la desaparición final absoluta de una persona, ahí sí desaparición forzada, del tipo penal reconocido como tal, que se llaman Yolanda Santo Domingo y Eduardo Matson. Esas personas fueron liberadas esa misma noche, están vivas y han contado siempre lo que les pasó, y es a través de sus ojos que podemos de cierta manera especular lo que le pasó a Irma Franco. Pero ninguna persona que fue llevada al Cantón Norte desapareció. Allá se llevaron a unos conductores y los liberaron días después sin darles de comer, sin darles agua, sin presentarlos ante una autoridad judicial, todo lo cual es delictivo, sí, pero la persona desaparecida forzada del Palacio de Justicia es Irma Franco, y la justicia en varios fallos ya se ha cansado de intentar desmentir a la contraparte. No sigan insistiendo en la desaparición de fulano, sutano y perencejo, porque fulano, sutano y perencejo ya fueron identificados sus restos, se sabe que era un cadáver que murió en el 4º piso, que fue afectado por el incendio, etcétera. El último fallo de Palacio, le invito a leerlo, contra Iván Ramírez Quintero, es un fallo de segunda instancia. El 25% de ese fallo es hablando de la culpabilidad del señor Quintero, y el 75% del fallo son los magistrados intentando enderezar una narrativa que no se corresponde con la evidencia ni con los hechos acerca de la desaparición de las personas que no desaparecieron forzadamente. Desaparecieron para sus familiares, porque por supuesto no aparecieron más, no los vieron más, no conocían su suerte, pero la desaparición forzada requiere de 3 conductas que se deben llevar a cabo en concierto, que comienzan con la retención con vida de un ciudadano. Luego, si esas personas murieron dentro del edificio, nadie las pudo haber retenido con vida, y ahí se acaba el delito de desaparición forzada. Fueron asesinadas en unas condiciones de sevicia y en un acto absolutamente macabro a manos de las fuerzas militares, sí, pero no fueron retenidas con vida, sacadas del palacio con vida y luego torturadas y etcétera, todo lo que se nos ha dicho, y se le ha insistido a los familiares de esas personas que no volvieron del palacio que les sucedió. Eso no pasó, no hay evidencia para demostrar eso, no hay evidencia para sostenerlo, y es más, las nuevas evidencias que han surgido sobre el caso lo que hacen es ratificar que eso no pasó. Qué bueno que usted tenga esto y lo saque a flote para contar esto, para decir eso, porque seguirán también adelante esas dudas, ¿no? Seguirá la gente alimentando las dudas de otros para beneficiarse de alguna manera con todo esto. Esto me lleva también a preguntarle sobre la metodología, esa metodología que usted utilizó tanto para, me imagino, para su serie y como para el libro Perdida en el Fuego. Esa es una metodología que
se parte teniendo como base que el proceso judicial o los procesos judiciales son muy diferentes a los procesos que se hacen en materias o en profesiones, más que en materias, en profesiones como la arqueología, donde uno ve cómo un arqueólogo va destapando capas de arriba hacia abajo para poder encontrar el final o el comienzo de una historia, y son esas lecturas de capa por capa la que le da la posibilidad de narrar, de hacer una narrativa con respecto a esto. Esto en el proceso judicial no se hace. ¿Cómo es esa metodología que usted utilizó para llevar a cabo este trabajo? Sí, Víctor, la palabra clave ahí es contexto. En arqueología se entiende contexto, es que usted coge, como usted bien lo dice, va destapando el pasado como capas del suelo, ¿cierto? El pasado se va quedando acumulado en el suelo. Entonces, cuando yo destapo, logro establecer que esta capa es un periodo, un momento en el tiempo, ¿cierto? Vamos a decir las 11:40 de la mañana del 6 de noviembre de 1985 al interior del Palacio de Justicia. El tiempo se detiene y yo encuentro una capa. Esa capa tiene un contexto general, que es tiempo, espacio, ¿cierto? Y en ese momento, entonces, usted sabe que una persona estaba en tal oficina, otra persona estaba en tal oficina, o en un baño, o en una escalera, y las leyes de la física nos dicen que Víctor no puede permanecer en dos espacios al mismo tiempo, solo puede ocupar un mismo espacio, el único espacio, en el espacio-tiempo, ¿cierto? Entonces, lo que hace la arqueología es ir destapando y diciendo, acá hay un contexto que se llama hace 5.000 años, acá hay otro contexto que se llama hace 5.100 años, y así. Y en ese contexto entonces yo encuentro el suelo de una vivienda, la basura que esos habitantes de esa vivienda arrojaban por un costado, el fogón, los pedazos de la cerámica, etcétera, y contextualizando todo, sabiendo que ahí hay una instantánea de tiempo. Entonces yo puedo decir, mire, esta gente comía así, vivía así, cocinaba así, cazaba así, etcétera. Lo que nadie hace en el proceso judicial es, digamos, reorganizar la evidencia en el contexto, sino que se dice, ok, acá hay un reclamo, hay una señora que dice que su esposo no volvió y por lo tanto es desaparecido forzado, ¿cierto? Y entonces la fiscalía o los jueces de instrucción encuentran una evidencia, entonces dicen, sí, el señor salió de su casa, ok, salió de su casa. ¿Dónde trabajaba el señor? En el Palacio de Justicia, ok, o sea que estaba en el Palacio de Justicia al momento que inició la toma, ok, inició la toma. Terminó la toma, ¿el señor volvió a su casa? No. ¿Apareció entre los heridos en los hospitales? No. ¿Apareció entre los muertos que identificó medicina legal? No. Por lo tanto, como no aparece, entonces es un desaparecido forzado, y con eso es suficiente. Y si a quien se le acusa no logra defenderse de ese dicho, pues se le sentencia, se dice usted es culpable, ¿cierto? Porque él no logró demostrar su inocencia. Lo que yo hago, porque yo no soy juez y no estoy buscando un responsable y dictar una sentencia y poner a alguien preso, cuando me encuentro el expediente, que es gigantesco, es coger y decir, me lo va a leer todo, como cualquier persona curiosa. Cuando usted pretende leerse tantos miles de folios, muy rápidamente se da cuenta que la memoria humana de la que hablábamos hace un rato no es suficiente, no tiene disco duro suficiente para recordar semejante cantidad de detalles. Entonces usted empieza a anotar los detalles y entonces luego tiene que hacerle una lista a las notas de detalles, etc. En ese ejercicio yo muy rápidamente me di cuenta que lo que estaba haciendo era arqueología a la inversa, coger y reubicar las evidencias en su correcto contexto, ¿cierto? Ok, en la oficina X había 6 personas, voy a coger esos 6 testimonios de esas 6 personas de la oficina tal y los voy a leer en su conjunto a ver esto qué más nos dice, ¿no? Rápidamente se da uno cuenta de que si uno no tiene el plano del edificio, no importa cuán detallado sea el relato de un testigo, como yo no conocí el Palacio de Justicia, o aún si lo hubiera conocido, pues cuando yo recorro una oficina pública no estoy pensando, uy, ¿será que en la eventualidad de una toma, si disparan desde esa ventana, logran darle al celador de la puerta? Uno no está pensando eso. Pero cuando ya usted coge y se lee todos esos testimonios y necesita entenderlos desde el contexto espacial, entonces se necesitan los planos. Yo me fui a buscar los planos y ya con los planos, entonces yo ya podía ubicar el testimonio de Víctor, el testimonio de David en una oficina con la maqueta 3D, entonces podía meterme a esa oficina y ver qué se podía ver por la ventana de esa oficina o por la puerta de esa oficina, si se podía o no se podía disparar. Las balas viajan en línea recta, no voltean en las esquinas, etcétera. Entonces lo que yo hice fue rearmar la miloj para luego leer cada capa. Entonces leímos cada oficina, leímos cada piso, leímos cada muerto, cada trayectoria balística. El ejército entró por acá, se acomodó acá, disparaban desde acá, recibían fuego así, el tanque sí cabía, no cabía, sí podía disparar, no podía disparar. Había una grabación de unos militares que dicen que saltaron al interior del palacio, se podía saltar, no se podía saltar, resulta que sí se podía saltar. Siempre se dijo que era un fuego cruzado, ¿había posibilidad de fuego cruzado? No había posibilidad de fuego cruzado. Entonces, ¿cómo terminaron los rehenes con balas del ejército? ¿Desde dónde llegaron esas balas? No, pues desde el frente. Ok, debe coincidir con los miembros de las fuerzas militares que saltaron por las claraboyas, etcétera. Fue un trabajo de arqueología, pero a la inversa, porque el expediente judicial no conserva las evidencias como las conserva el suelo.
quietico donde quedó. Si yo era un muisca y enterré a mi muerto debajo de mi casa y 1000 años después yo encuentro ese suelo de esa casa y debajo del suelo de esa casa encuentro ese muerto no lo ha movido nadie. Ese registro arqueológico está quieto. El registro judicial no conserva la contextualidad de esas evidencias. Afortunadamente lo que logramos hacer, hablo siempre en plural porque aquí hubo arquitectos, médicos, antropólogos, forenses, etcétera. Lo que logramos hacer fue reconstruir ese contexto y una vez teníamos el contexto, entonces sí ponerlo en el orden cronológico y tratar de ver con qué nivel de detalle lográbamos entender los sucesos, uno tras otro, sucesión de sucesos. Y en ese ejercicio fue que logramos construir la serie y que se pueden hacer narrativas como las que están en Perdida en el Fuego o que se pueden hacer ejercicios de esclarecimiento individuales para esa familia que quiere saber cómo su padre escolta terminó muerto el día de la toma. Es básicamente eso tratado de explicar pues muy rápidamente, creo que en el libro se explica un poquito mejor. Claro que sí, David, lo que también me gustaría que habláramos un poco y es que me ha quedado esa curiosidad, sobre todo leyendo su libro, y eso han sido las visitas que se dieron en el Palacio de Justicia después de la toma, unas visitas en las cuales se llevaron a los medios de comunicación. ¿Qué tanto de lo que sucedió en el Palacio estaba ahí latente? Lo digo en el sentido de si después del incendio, después de la entrada de los diferentes grupos militares de seguridad, de toda la gente que entró a llevar a cabo estos análisis, estas investigaciones primeras que arrojaron a muchos de los datos de los que usted está hablando, ¿qué tanto se podría decir que esas visitas que llevaron a los medios de comunicación en ese entonces se podía tener un fiel reflejo de lo que había sucedido o ya todo había sido manipulado? Pues no, mire, lo que pasa es que yo en algún momento de mi vida también fui fotógrafo de prensa. El trabajo que uno está haciendo cuando está con una cámara al cuello y entra, yo tuve que entrar por ejemplo al Club El Nogal cuando una bomba. Uno no va haciendo un trabajo de perito judicial, uno va tratando de encontrar una o varias imágenes que cuenten una historia, la historia de lo que sucedió esa noche de la bomba del Nogal o esas 28 horas de la toma del Palacio de Justicia. Ese marco conceptual de lo que va haciendo un camarógrafo de televisión cuando le permiten ingreso al Palacio de Justicia a las 6 de la tarde del día 7, pocas horas después de terminada la toma. No le permite coger y decir esto que yo estoy viendo acá debe ser la evidencia que logra esclarecer cómo murió el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Él no va haciendo ese trabajo. Eso es una realidad, digamos, que la epistemología ha estudiado muy bien y que tenemos ya muy claro de que esos campos conceptuales pues limitan la capacidad de conocer la realidad, ¿cierto? Entonces sí, esa tarde hay un noticiero que era muy cercano a las fuerzas militares a quien se le permite el acceso ya no a la plazoleta central donde se están haciendo pues unos actos urgentes ahí de levantamiento y etcétera, sino a los diferentes pisos y tal. Luego, por supuesto que en alguno de esos planos, cuando se ven pues estos cadáveres calcinados, unas escenas terribles en el cuarto piso, uno de esos cadáveres era el señor mesero del Palacio de Justicia, claro. Uno de esos cadáveres era el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, claro. ¿Tenía cómo saberlo el camarógrafo? Por supuesto que no. Es después cuando uno le pregunta a esas imágenes conociendo el contexto. Entonces yo sé que eso fueron unas imágenes grabadas después de las 6 de la tarde del 7 de noviembre, pero yo sé que el cadáver del presidente de la Corte fue hallado en la mañana del 8. Luego sé que en esas imágenes, por tener claro ese contexto cronológico, tiene que encontrarse uno de esos cascotes humanos humeantes terribles, tiene que ser el del presidente de la Corte o tiene que ser el de la señora Anzola de la Nao, etc. Pero el camarógrafo no tenía cómo saber, porque él simplemente estaba capturando unas imágenes dantescas de un evento terrible que acababa de suceder. Otra cosa es que sí, claro, ya hay, digamos, testimonios que apuntan a que hubo intentos más o menos exitosos de alterar la evidencia, de cambiar, digamos, el orden de esas piezas del rompecabezas. Sí, eso sucedió y de eso hay testigos, personas que son incluso familiares cercanas de personas que nunca volvieron a su casa o a quienes les entregaron un cadáver que luego se terminó sabiendo que no era el esposo, que no era el papá, etcétera. Sí hubo ejercicios, digamos, de alteración de lo que se llamaría la escena del crimen, sí, por supuesto que los hubo. David, ¿su trabajo ha sido controvertido por esa narrativa oficial, llamémoslo de esa manera? No, porque es muy simple. De nuevo, la verdad es un ejercicio político, ¿cierto? O sea, a menos que sea el producto del método científico, ¿cierto? La producción de conocimiento entendida como el trabajo que hacen los científicos requiere de corroboración, de la confirmación de unos pares que dicen la metodología es suficientemente estricta, rigurosa, etcétera, para que estos postulados, estos hallazgos o lo que sea, que este trabajo, que esta propuesta de esta persona se acoge como una verdad científica. Esa es una cosa. Pero
la verdad, esa verdad que se utiliza como bandera política, la que reclaman los familiares de las personas que nunca volvieron del palacio, la que reclama estos enormes tomos que hizo la comisión que llevaba ese nombre, Comisión de la Verdad, de hace unos años. Esa verdad es un ejercicio político, es un ejercicio de coger y decir, nosotros como sociedad aceptamos que lo que sucedió en el palacio es que el ejército retomó el edificio violentamente, desapareció a unas personas. Esa es la verdad que con una intención política se pone a unas personas para que validen esa narrativa, entonces la entreguen. Yo no tengo respaldo político, yo soy un ciudadano común y corriente que nunca he participado en política en el sentido de ser candidato a algo, miembro de un partido, absolutamente nada de eso. Yo soy un ciudadano en su casa que se encontró un expediente, decidió leerlo y para entender lo que ese expediente decía tuvo que inventarse una herramienta y al inventarse esa herramienta logró esclarecer unos hechos, ¿sí? Entonces yo por eso no hablo nunca de la verdad, de que lo que yo tengo es la verdad. Pero al no tener además ese respaldo, pues a mí simplemente, a mí no me nombran, a mí no me llevan, mi trabajo no lo incluyen dentro de los, digamos, del ejercicio de esclarecimiento. Hablemos puntualmente de la Comisión de la Verdad. Yo entrevisté con la Comisión de la Verdad y ellos me hicieron saber que era una decisión política decir que a esas personas se les había sacado con vida, se les había llevado al Cantón Norte, los habían, qué sé yo, de ácido o lo que sea. Esto en el año 2020, cuando en el año 2000 ya una de esas personas desaparecidas había aparecido en la fosa común y se había establecido con plena certeza que esa persona había muerto en el cuarto piso. En el año 2015 había aparecido la famosa Siempre Viva y se había establecido que había muerto en el cuarto piso, etcétera. O sea, ellos desconocen las evidencias porque su trabajo no es un trabajo esclarecedor en el sentido científico, es un trabajo esclarecedor en el sentido político. Como yo no tengo respaldo político, como yo no tengo una tribuna, no tengo una plataforma para que esto lo conozca la sociedad y lo acepte pues como un hecho cumplido, como una, comillas, verdad, entonces ellos no necesitan ni siquiera hacerme oposición, simplemente cogen y dicen, no, muchas gracias por acercarse, pero no vamos a tener en cuenta lo que usted hizo, y salen con lo que se les da la gana, digamos, y no necesitan controvertirme a mí, tampoco los familiares. La señora Urán, por ejemplo, que le explicaba hace un rato, ya decidió, yo le estaba diciendo, mire, las evidencias no sostienen que a su padre lo hayan sacado con vida del edificio, es más, era una imposibilidad absoluta de que su padre, en el momento en el que supuestamente lo ven en un video, pudiera saltar sobre un solo pie, porque su padre en ese momento había sido víctima de un balazo que le había destrozado la tercera vértebra cervical. Pero ella dice, no, a mí esa verdad no me sirve, a mí me sirve la verdad desde a mi papá lo sacaron, lo torturaron, le pegaron un tiro y lo volvieron a meter al Palacio de Justicia. Esa verdad requiere desde una plataforma política, yo no tengo eso, entonces a mí no necesitan ni siquiera controvertirme, yo soy una cosa, una anomalía en una narrativa inmensa, absolutamente consolidada por un trabajo de repetición, de propaganda y todo, de unas plataformas como la Comisión de la Verdad, imagínense. Pero de nuevo, por eso es que la Comisión de la Verdad necesita como presidente a un cura, porque el cura vende productos que para que la gente los consuma necesita tener fe. Lo que yo hago, al contrario, necesita de una persona que no tenga fe. Mire, no me crea, leas el libro, considere la metodología y evalúe críticamente si por medio de esa metodología será posible esclarecer esos hechos y llegar a esos hallazgos que yo estoy planteando en el libro. Eso es un ejercicio casi que opuesto al ejercicio de la fe. La venta de productos para el alma, eso es lo que hacen los curas, definitivamente. David, ¿sigue algo más después de esta pérdida en el fuego? ¿Va usted a continuar? ¿Mantiene usted todavía esos interrogantes, esas ganas de ahondar un poco más en todo lo que ha investigado? Mire, le voy a contar una anécdota que puede parecer un poco pendeja, digamos. Para mí quedan muy pocos vacíos, para mí, hablo para David, o sea, las preguntas que yo tenía como ciudadano curioso que quería saber más acerca del Palacio de Justicia, antes siquiera de saber que existía un único expediente que contenía toda la información. Yo logré resolverlas cuando encontré ese expediente y me dediqué a juiciosa y rigurosamente entenderlo, armarlo, etc. Para mí esas preguntas quedaron resueltas. Para la sociedad eso ya es otra cosa. Yo le he ofrecido a la sociedad unos productos que contienen información suficiente para esclarecer ciertas escenas, digamos, la muerte del presidente de la Corte Suprema de Justicia, que para mí es el hecho más importante de esa noche y es el hecho del que menos se habla. La principal víctima de la leyenda de los desaparecidos del Palacio de Justicia es que nunca el país, la sociedad colombiana se ha enfrentado a la realidad de que sus propias fuerzas regulares, las fuerzas constitucionalmente constituidas, asesinaron al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Eso es de una gravedad, eso no se ha hecho. Yo lo que entregué en la serie, yo lo que entrego en el libro es la información
información suficiente y la explicación del mecanismo que permitió llegar a que yo pueda decirle a usted, mire, se le asesinó, fue un acto deliberado, doloso. Entonces ahí, mejor dicho, ese ejercicio quedó cumplido hace mucho tiempo, ¿cierto? Porque yo me resolví esas preguntas para mí mismo. Pero, como le explicaba hace un rato, todo el tiempo hay personas que necesitan que esa herramienta se utilice para ellos obtener información que les trae paz, que les permite saber, que les permite aceptar o que les permite no aceptar. Hay personas que han dicho, no, mire, gracias por habernos dicho esto, pero consideramos que lo que usted nos dice no puede ser posible. Ok, no hay ningún problema, yo tampoco lo hago para eso, ni de eso obtengo ningún beneficio, ni ningún retorno, ni absolutamente nada. Entonces, mi trabajo con el Palacio me imagino que continuará toda la vida, porque siempre habrá una persona curiosa. Ayer mismo un periodista me estaba entrevistando como usted, resultó contándome en la mitad de la entrevista que una tía suya era sobreviviente del Palacio, pero que había muerto cuando él era muy pequeño, y entonces le dije, deme el nombre de su tía, y lo metimos en la matriz, y la matriz inmediatamente nos arrojó, entonces nos dijo, su tía trabajaba acá, este era su empleo, esta era la oficina que ocupó, esta fue la suerte que corrió, etcétera. Para él fue, digamos, esclarecedor, a pesar de que ella, digamos, no le fue tan mal, vivió las 28 horas de la toma, pero no le fue tan mal. Pero para él, como familiar que había perdido una tía hace muchos años, pues fue, digamos, bonito comprobar que las pocas cosas que ella le había contado a la familia, pues eran ciertas, y realmente, digamos, para él conocer en qué oficina trabajaba y etcétera. Eso pasa todo el tiempo, entonces ahí creo que habrá una continuidad, y yo mismo me he hecho un compromiso personal, siempre que una víctima se acerque, los familiares de una víctima, etcétera, y quieran información, quieran utilizar la matriz para ver qué pueden saber o lo que sea, siempre estoy dispuesto a hablar con ellos, y creo que nadie puede decir que me he negado a hacerlo, absolutamente nadie, a pesar de que muchos de ellos hoy en día consideren pues que yo soy un enviado de los militares y yo no sé cuántas cosas, porque bueno, cada uno encaja sus golpes y sus traumas como bien puede, y yo de nuevo no tengo ninguna necesidad en aceptar o no aceptar que ellos entiendan o crean en mí, eso no me interesa. Hay un trabajo de búsqueda de expedientes de casos, porque lo que quisiera hacer es coger la metodología, la herramienta, y aplicarla a otros casos judiciales, digamos, ponerla al servicio de otros misterios, comillas, primero para perfeccionarla, pero para ver qué tan poderosa es, por ejemplo, en eventos que no son universos discretos como lo del Palacio de Justicia, porque es que lo del Palacio de Justicia finalmente, como sucede dentro de 4 paredes, pues eso agota gran cantidad de variables, entonces de cierta manera es fácil descartar cosas que simplemente no son posibles porque sucedían afuera de un conjunto discreto, pero habrá otros casos que no tienen esa particularidad, en los que de pronto la herramienta se queda corta y tengamos que inventarnos herramientas diferentes. Eso me encantaría hacer, pero ha sido bastante difícil por una particularidad, y es que no en todos esos grandes casos judiciales se acopia en un único expediente toda la información. Yo creo que el presidente Betancur no sabía el favor que le hacía a la sociedad en el año 86 o 85 cuando decidió decretar que se configurara ese Tribunal Especial de Instrucción y se acopiara el trabajo de todos los organismos judiciales que de oficio habían ido recogiendo información sobre los hechos. Al meter todo eso en un solo cuaderno gigantesco, pues fue que N años después un ciudadano común y corriente pudo acceder a esa inmensa cantidad de información en bruto, que puesta en su correcto orden, contextualizada, permite el esclarecimiento. Entonces, casos como por ejemplo la bomba del DAS no tiene eso. Hasta donde entiendo, no existe un único expediente que acopie absolutamente todo, entonces es complicado. Y segundo, además porque muchos son reserva del sumario y todo eso, la gente es muy celosa de no entregarle, incluso en algunos casos, pues como le digo, por ser reserva del sumario, pues eso es una conducta, no sé si criminal, pero por lo menos delictiva, ir entregando información a cualquier ciudadano. Entonces ha sido difícil llegar a un expediente al que le podamos aplicar la metodología y ver hasta dónde nos lleva, pero ese sería como el propósito siguiente, que la herramienta no se quede solamente en la lora del Palacio de Justicia, sino aplicarla para muchos otros eventos de los que no se tiene, digamos, suficiente conocimiento en la sociedad colombiana o afuera de Colombia, qué sé yo. Ese sería como el propósito siguiente. Ahí a que surjan otros productos acerca de Palacio sustentados en esa metodología, pues yo personalmente estoy abierto a lo que venga, pero pues eso es hablar sobre posibilidades que no, pues sobre el futuro. Sería adivinación, mejor dicho. David, muchas gracias, muy amable. Bueno, Víctor, no, a usted por el tiempo, espero haber sido suficientemente claro. A veces solo por teléfono es difícil. Pues lo suficientemente claro. Muchas gracias de nuevo. Víctor, a usted.
¿Está el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Reyes Yandía? Mire, estamos secuestrados con rehenes, somos rehenes del M-19. Estamos en el cuarto piso del edificio de la Corte. Si no cesa inmediatamente el fuego, hay una hecatombe. La gente está dispuesta a conversar, viene a traer un documento para conversarlo, pero no hay manera de hablarlo y de buscar una salida civilizada a esta situación mientras no haya cese inmediato del fuego. Que la opinión pública se entere y, por favor, soliciten por todos los medios de convicción necesarios que el fuego cese inmediatamente. ¿Usted ya se puso en contacto con el señor presidente? No he podido hablar directamente con él, pero sé que está enterado porque el presidente del Senado debió de hablar con él, lo mismo que el director del DAS. Que la orden sea inmediata, que den la orden de que no disparen más. Es lo único, que el ejército no dispare más. Es lo único que pedimos. Y que la orden llegue adentro, porque nos han dicho que han dado orden de cesar el fuego, pero adentro siguen disparando. Oigan, por favor, que no disparen más, por favor, ayúdennos a eso. Señor magistrado, presidente de la Corte Suprema, hágame un favor, cuando usted dice es que somos rehenes, ¿a quiénes se está refiriendo? Hágase al fondo, doctor. Aló, magistrado. Hágase al fondo, le dijeron. Han cortado la comunicación, le han dicho hágase al fondo, magistrado, y lo quitaron de allí al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Perdida en el fuego, vos sos mujer, la hoguera, y te quemás, no te dimos más lugar. Perdida en el fuego, tus dones, tu sombra, de bruja, se queman en la hoguera. Tu canción y tus ganas de cantar.
tierra el fuego. Señor Romero, usted dice que vio entrar un camión con los subversivos, con los asaltantes al Palacio de Ahora, y Justicia. atacaron a la guardia de entrada, hombre. ¿Cuántos eran? Pues cuántos no le puedo decir porque es muy difícil, ¿sí? Claro. Porque inmediatamente se escuchó el tableteo de la ametralladora. Y al escucharse el tableteo de la ametralladora, pues rápidamente respondieron los que estaban ahí. Creo que está todo bien nervioso, no saben a quién dispararle. Ven una paloma y le disparan, no es que eso lo hace. años, apenas. Y teníamos oficinas en la 10ª con 15, era muy cerca a lo del Palacio. Las noticias que teníamos era lo que se oía en la radio, eran desgarradoras las palabras del presidente, lo que más me impactó, sin pensar todavía que yo iba a asumir la representación de las víctimas, pidiendo que cese el fuego. Estamos aquí rodeados de personal del M-19. Que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. El conductor José Enrique Díaz Suárez, conductor del doctor Lowe, todos ellos acaban de ser liberados, se encontraban como rehenes y gracias a la acción de la Escuela de Artillería y el Batallón Guardia Presidencial bajo la dirección de mi general Arias Cabrales, comandante de la brigada, acaban de ser liberados, se encuentran fuera de peligro. ¿En qué sitio del edificio se encontraban? Se encontraban en el sótano del edificio. Un soldadito, pelado, lo recuerdo mucho. Violador dijo que somos el ejército, al ver que los sacaba, que se salgan con los brazos arriba, las manos sobre la cabeza. No obstante la situación, pues uno lo veía como un salvador, ¿no? Como si estuviese Dios presente diciéndole a uno, venga, lo saco de este diluvio universal. Jaime, venga. Rápido. Venga, rápido. Pegando. Yo sé que mi esposo salió a trabajar esa mañana, yo a las 11:30 lo tenía que llamar para informarle que había logrado matricular a una de mis hijas, no logro comunicarme con él, a las 12:30 me entero que se toma en el Palacio. ¿Pero qué le han dicho? ¿Que está adentro? No, nadie sabe nada. ¿Cómo se llama su esposo? Aristóbulo Rosa, por amor a Dios. El exconductor estaba en el sótano. Es que el señor que salió ayer, un compadre mío, Roberto Medina, me dijo que él estaba adentro. Él pudo salir, pero él estaba adentro. Por favor, búsquenlo, se lo suplico. Iban seleccionando personal. Usted se va. Cuando, como un sargento, me dijo, ¿usted qué? Bueno, yo soy abogado. Me pidió los papeles y me dijo, usted es un integrante del M-19. Y los sobrevivientes vamos saliendo y en fila india con las manos en la nuca. Acá nos traía, ingresábamos
Desde esa época nunca más había ingresado. Me perdonarán si me falla la memoria. Creo que esta fue la esquina donde estuve mirando ahí en ese ángulo así. Toda la conflagración. Desde acá, por lo cercano a la carrera séptima y al Palacio de Justicia. ¿Cómo eliminan a los magistrados que estuvieron en desacuerdo con la reforma constitucional de Turbay en el 78? ¿Cómo eliminan los magistrados del Consejo de Estado que habían fallado en contra del Estado colombiano por las torturas que habían infligido a muchos prisioneros políticos? Pilar, ¿había alguien nuevo ahí? No, todos son los mismos que han estado desde el domingo. ¿Y sargento? Las mismas personas, calcinados, totalmente irreconocibles, sin cabeza, sin brazos, casi, nada. «40 años sin olvido, fuego y silencio en el corazón de la justicia». Producción general, Santiago Cortés. Dirección, concepto y presentación, Víctor Ogliastri. 40 años sin olvido, fuego y silencio en el corazón de la justicia fue una realización de Radio ESAP, emisora afiliada a la RUC, la Red de Radio Universitaria de Colombia. Grabación y edición, Estudios de Cultura Total, Bogotá, octubre 28 a noviembre 5 de 2025. «40 años sin olvido, fuego y silencio en el corazón de la justicia». Estás escuchando la radio de la Escuela Superior de Administración Pública, Radio ESAP.